Hola, ¿qué tal? Amigos de Proyecto Asciende, estamos una vez más en un nuevo podcast con una entrenadora muy carismática, muy entregada a su trabajo, muy comprometida con lo que hace. Le damos la bienvenida a Mitzi Anaí Ajá. Zuira. ¿Hiciste Mica, la tarea? claro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, me dicen Mica, Mica. casi nadie me dice Mitzi, pero gracias porque el único que me dice Mitzi es mi papá. Yo creo que porque por amor al nombre, pero me dicen Mica, Mica Suira, y pues sí soy entrenadora de la trilogía de transformación cuántica y bueno, también maestra, amiga, Cuéntanos, de cuéntanos todo un de ti, poco. cuéntanos más de ti, a qué te dedicas al 100%, a qué te dedicabas antes de estar en esto, quién eres, quién es Mica. Bueno, yo soy licenciada en educación primaria. Y mi descendencia es de padres maestros, profesores. Antes me dedicaba a la docencia y conozco estos entrenamientos y ahora sí que doy un salto cuántico, un cambio radical y me empiezo a dedicar a estudiar. Empecé a estudiar, busqué quién era el encargado, cómo se comía, dónde estaba la universidad y doy con el doctor John Hanley, que es el creador de toda la tecnología, y entonces empieza ahí mi carrera como entrenadora de transformación. Antes de dedicarte a la transformación cuántica, dices que te dedicas a la docencia. Veo por ahí que tienes una maestría en educación, en docencia y en investigación, ¿no? En la Universidad de Santander. Sí, hice una maestría porque estaba en la búsqueda de algo más. O sea, tenía la licenciatura y yo decía: "Ay, quiero algo más, no sé qué". Y pues bueno, lo que sigue de la licenciatura, lo que nos dicen que debería de seguir es la maestría, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar, me inscribo, la termino, y yo seguía con esa sensación de algo más. O sea, una vez que ya la terminé, dije: "Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más?". Pero sentía como que faltaba algo. Y en ese lapso llega, transformación. Y entonces dije: "Esto es lo que estaba buscando. Esto es, aquí hay algo distinto". Yo estuve frente a grupo aproximadamente 4 años, frente a grupo, primaria, licenciatura en educación primaria, o sea, con niños de más o menos 6 a 11 años de edad. Y ahí anduve en Manzanillo. Yo soy originaria de Colima, Manzanillo, Colima. Y bueno, estuve ahí viviendo, ¿qué será? Algunos añitos, pero sí estuve toda la parte de maestra viviendo ahí en Manzanillo y luego ya fue que me mudé de ciudad. Muy bien. Qué gusto tenerte aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo te ha tratado Chihuahua? No, me encanta. Es la primera vez que vengo aquí y wow, estoy enamorada. La ciudad no la conozco, pero la gente, con eso. La gente ya me enamoró, quiero regresar. No traigo días para conocer, pero declaro que para la próxima me voy a dar unos días para conocer Krill, pues la ciudad también, pero la gente, top, espectacular. No, encantado de tus palabras. La verdad es que yo me acuerdo hace 5 o 6 meses que estuve indagando mucho investigando quién puede ser, quién realmente pueda aportarle gran valor a este proyecto. Y me topé con un podcast tuyo, lo platicábamos hace días, Irrazonable, y me impactó, me llenó de mucha información y tomé un atrevimiento de poder mandar un mensaje a Mica y le dije: "Mica, soy Adrián", no sabías quién era, y a ver si Mica contestaba. Creo que pasaron 30 minutos y Mica contestó y eras tú. Y la verdad es que tenerte hoy aquí frente, es un placer, es mucha alegría. No, hombre, gracias. Y todos ustedes, wow, qué energía, percibo bondad, amabilidad, una visión genuina de parte de todos ustedes, y eso me súper mega gusta, conecto mucho con esa energía. Perfecto. Platicabas ahorita un poquito sobre el tema de había algo más que tú necesitabas tener algo más en tu vida, aparte de lo que estabas haciendo, y me lleva a pensar un poquito, ¿qué fue en aquel momento eso para ti? ¿Un quiebre o un nuevo despertar para Bueno, ti? sí he tenido muchos quiebres, obviamente, gracias a esos quiebres,
he podido ver cosas que antes no veía. Creo que para eso existen los quiebres. Un quiebre es cuando el curso de los acontecimientos se rompe y entonces ahí hay algo para mirar. Yo he sido una mujer de muchos quiebres, relaciones rotas, temas de salud, adicciones, pero eso es parte de mi pasado, pero esos quiebres justamente me llevaron quizá al entrenamiento, ¿no? Y a decir, bueno, está esto, estas situaciones han pasado en mi vida, ¿qué requiero ver? ¿De qué me requiero dar cuenta? ¿O qué no estoy viendo con mis propios ojos? Y entonces poder abrazar los quiebres de una manera poderosa y verlos como un regalo, más allá de victimizarme o decir, ay, es que pasó esto y no. Creo que eso es lo que me ha dado también transformación. Y el llegar y descubrir que no solamente era el algo más, le falta algo más a mi vida, sino reconocer esos quiebres como una oportunidad, pues complementó no solamente la sensación de algo más, sino de abrazar los quiebres, las oportunidades y de atreverme a crear la vida que yo siempre quise. Llegas a la transformación cuántica en un punto de tu vida, pero siempre viviste en transformación, siempre hiciste entrenamientos a base de transformación, o sea, ¿tú los viviste presenciales cuando los cursaste o era tradicional tu sistema que tú aprendiste a? Sí, mira, es como en todo. Antes existían los teléfonos de esos de cable, los que estaban pegados a la pared, ¿te acuerdas? Sí, pues Claro, claro. sí están De nuestros ruedita, tiempos, ¿no? de ruedita. Sí, de ruedita, los que estaban en la cocina y funcionaba, ¿cierto? Ese teléfono, ¿para qué funcionaba ese teléfono? Para comunicarnos. Para comunicarnos, ¿no? Pero solamente tenía una función en particular. Digamos que eso, ese tipo de comunicación de teléfonos es la transformación clásica, los entrenamientos clásicos. Digamos que solo servían para un propósito, digámoslo así. Y yo llegué a ese tipo de entrenamientos. Ahora, transformación cuántica es el iPhone. ¿Y qué tiene el iPhone? ¿Cómo opera el iPhone? ¿Qué hay dentro del iPhone? O sea, ¿para qué nos sirve el iPhone? Información, comunicación. O bueno, Samsung, Android, lo que quiera, ¿no? Luego no creo que, ay, Mika está haciéndole promoción A esta marca. a la marca. No, no, no. Pero bueno, ¿para qué funciona el iPhone? Para comunicarnos, Además, para informarnos, ¿ok? ¿Qué más? Para trabajar, trabajar, para para relaciones, para claro, todo. para todo, Puedes trabajar, generar dinero de ahí, para enrolar. para enrolar. Y el teléfono que estaba pegado en la cocina solo funcionaba para una sola cosa, que era comunicarnos. Llamarlos. Entonces, las dos analogías funcionan, o sea, las dos, digamos que los dos teléfonos funcionan. Sin embargo, el iPhone lo tiene todo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué traigo este punto? Porque yo llegué a transformación con la analogía del teléfono de la cocina, transformación clásica. Y eran procesos demasiado, diría yo, confrontativos, demasiado duros, pesados. No sé qué otra palabra los podría, pero a mí me tocó Intensos. intensos, eso, intensos. Y pues el mundo va cambiando y de pronto esas conversaciones se empezaron a volver obsoletas para mi punto de vista. ¿Funcionan? Funcionan. Sin embargo, creo que esto es lo nuevo. Transformación cuántica, la propuesta es entrenarte en tenerlo todo, entrenarte en ser un iPhone. Claro, claro, qué interesante. La verdad es que es muy, muy enriquecedor conocer la transformación cuántica, que para ti, ¿qué podrías decirle a esa persona que no entiende qué es transformación cuántica, que no entiende más allá de un iPhone, por qué debería entrenarse en esta transformación a alguien? Justo es eso, que mira, queremos entenderlo todo. Ujú. Queremos entenderlo y de pronto nos volvemos mentales. Queremos ponerle razones a todo, entender y si no lo entiendo me estanco, no me muevo, pero transformación cuántica no se trata de entenderlo,
se trata de serlo, de vivirlo, de experimentarlo. Por eso es que el entrenamiento, los entrenamientos presenciales son potentes porque son basados en la experiencia, en ese momento. O sea, vas practicando, vas, digamos que aprendiendo la conversación y practicando, aprendiendo y practicando, aprendiendo y practicando. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que, el mundo está cambiando, ¿no? Y las situaciones, los momentos, la vida misma nos está invitando a transformar quiénes somos. Si nosotros estamos operando siendo los mismos y las situaciones siguen ocurriendo en nuestra vida, entonces los resultados que vamos a generar son exactamente los mismos. Porque como seres humanos, digamos que la identidad es la misma. Y en transformación cuántica, la propuesta es que tú puedes ser quien tú elijas ser, que tú puedes inventar tu nueva identidad. Y entonces ahí, si yo acceso a nuevas maneras de ser, por ende mis resultados se van a alterar. Mi contexto va a florecer. A lo mejor las circunstancias van a seguir ocurriendo. La vida va a ser quizá exactamente igual, pero quien yo estoy siendo ante eso está haciendo toda la diferencia. Entonces, este entrenamiento propone entrenarte en el ser. Ser. Muy bien, que es lo que vemos en un nivel básico, un nivel avanzado, creo yo, en trabajar en ser, ¿no? Tú, tu, tu especialidad, por llamarlo así, es en un entrenamiento avanzado, que es donde tú estás así en top, ¿no? Y hablaste ahorita que comenzamos sobre un tema que me parece muy interesante, que es un salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico? ¿Cómo podemos explicarle a alguien? Tienes que dar un salto cuántico. Ok. Bueno, a ver, un salto cuántico, desde mi punto de vista, es cuando un ser humano tiene la oportunidad de crear un cambio radical en su vida. Así. Claro, ¿qué produce un salto cuántico? Pues puede ser algún quiebre, puede ser alguna descarga de energía, un momento, esos momentos, aha moment, que le llamamos, como de que en México decimos, me cayó el 20. Me cayó el 20. Entonces, te puede caer el 20, pero una vez que te cae el 20, tomas acciones que están alineadas a ese 20, a esa información nueva. Entonces, cuando tienes un cambio radical, digámoslo así, claro, que llevado a la parte física, científica, pues es cuando está el átomo y el electrón desaparece de una órbita y aparece en otra órbita sin explicación. Entonces, los físicos cuánticos no saben exactamente si el electrón que estaba al principio de la órbita es exactamente el mismo que el que apareció en la otra órbita. No hay explicación. Entonces ahí se dice que hubo un salto cuántico. Okey. Entonces, creo que todos hemos tenido saltos cuánticos y tal vez ni siquiera somos conscientes de eso. Y eso es la propuesta del entrenamiento de transformación cuántica, crear saltos cuánticos en tu vida. Claro, me recordó mucho hace unas semanas muy cercanas que nos decía también alguien más, quizás ustedes ya de hecho, no quizás, ustedes ya eran cuánticos, más no lo sabían. Entonces, nos llegó al proyecto como una información muy poderosa, Sí, porque quizás no lo sabemos. sí, yo he conocido personas que de pronto conocen la conversación de transformación cuántica y esa información es como, wow, yo soy eso. Esto de lo que me estás hablando, yo ya lo soy, lo practico, tengo resultados desde ahí, he creado de la nada. Y se sorprenden justo porque, ya, pues puede ser que haya personas que ya están viviendo en la conversación sin saber que están siendo la conversación en acción. Claro, 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 claro. Me queda muy claro esa parte, y me gustaría hacerte una pregunta muy, muy importante. Para ti, ¿qué sería, o en parte de la transformación, algo que te haya impactado más, quizás no directamente a ti, sino en alguien más que te digas, esto que hacemos vale la pena por esto que veo en alguien que yo entrené, a quien yo entrené, que digas, em,
la transformación cuántica es poderosa porque veo a Juan, a Pedro, a Pablo, a quien sea, dando saltos cuánticos, pero a más no poder. ¿Tienes algo identificado en tu vida que digas, híjole, qué poderoso haber entrenado a esta persona o a esta persona o a esta persona? Híjole, más allá de decirte a alguien en particular, diría yo que la mayoría de la gente que llega a los entrenamientos llega con una idea de ellos mismos, con una identidad fija. Y entonces resulta que durante 4 días de entrenamiento intenso, conversaciones potentes, la gente que llegó ya no es la misma. ¿Cómo te explicas que llegan teniendo una conversación sobre ellos mismos y salen diciendo otra cosa completamente diferente? Entonces, para mí eso es magia. Eso es magia, desapegarte de la identidad con la que fuimos programados y accesar a inventar una conversación poderosa sobre nosotros mismos. Entonces, casos hay muchísimos, 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 muchísimos por todo el mundo. Autoestimas que dejan de ser bajas y de pronto empiezan a ser altas. Gente que no se ve a sí mismo como artistas y de pronto se inventan a ellos mismos como artistas, como gente segura. Okey, entonces lo que entiendo es que estamos en cambio constante día a día y cada día no somos el mismo que ayer porque nos podemos inventar ser diferentes personas. Eso es Sí, lo que más o menos entiendo, ¿no? sí. Bueno, la premisa de esto es que el ser humano crea su realidad a través del lenguaje. El ser humano es el único ser para el cual ser es un asunto de interés. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos somos la especie que la hacemos de pedo por todo. Claro. La hacemos de pedo por todo y le damos significado a todo. Entonces, utilizamos nuestro lenguaje, no solamente las palabras, sino pensamientos, comportamientos. Utilizamos nuestro lenguaje para definirnos a nosotros mismos, pero no somos conscientes de eso. Y entonces lo hacemos consciente a través de los entrenamientos. Y cuando captamos que podemos crear, inventar lo que tú digas sobre ti y crear evidencia de eso, ahí está la magia. Ahí está la magia. Es como si le estamos diciendo a la gente que tenemos un superpoder. El superpoder de crear lo que tú elijas para tu vida. Es como ser Dios, Claro, digámoslo así. claro, claro, qué interesante. Sí. La verdad es que sí, muy de mucho impacto, ¿no? Al final de cuentas, hablando de impacto, eh, ¿cuántas personas han pasado en tus entrenamientos? ¿Cuántas tienes algún dato de decir, sabes qué? Yo llevo, me parece 9 años, 10 años siendo Sí. entrenadora. He entrenado a más de, ¿cuántas personas han estado Más o menos, más de 10,000 personas. 10,000 Sí, personas, más o menos, sí, impactando a 10,000 sí. personas. Y las que faltan, las Sí, que las faltan. que faltan. Viene aunado con un salto cuántico en un entrenamiento avanzado, otro tema muy importante que platicábamos ahorita que iniciábamos, como que va de la mano, ¿no? Que es el el poder de liberarte de creencias que pudieran qué poder, qué impacto tienen las creencias con las que fuimos educados durante muchos años en nuestra vida, cómo romperlas cuando estamos en un nivel avanzado. O quizás no romperlas, ¿cómo volteamos, es decir, cómo giramos esa conversación como seres humanos? ¿Hasta dónde, como entrenadora, te toca el trabajo de ese giro? ¿Cómo sucede? Vaya, al final de cuentas, no entiendo, o quizás sí entiendo y no lo logro captar al 100%. Em, dices tú, quizás sucede magia y entra una persona en color verde y salió en color blanco. ¿Qué hace Mika ahí? ¿Qué qué cómo es tan poderoso tu entrenamiento? Okey, bueno, los entrenadores, pienso yo, que somos expertos escuchando a la gente.
Escuchamos más de lo que hablamos. En eso nos entrenan, en escuchar. Y en ser la pregunta para la gente. Ser la pregunta para la gente. Nosotros no le decimos a la gente qué hacer. Nosotros no le damos consejos a la gente, no damos terapia. No hacemos esa clase de procesos, digámoslo así. Retomando el punto de la creencia. La creencia es todo. Desde chiquitos nos instalan creencias. Es como si nos instalaran un chip. ¡Pum! Y ese chip ya va con una programación específica. ¿Ok? Entonces ahí, pues desde pequeños, en el contexto familiar, en la cultura, la sociedad, país, todo eso. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento que yo vivo como verdad. Va de nuevo. Una creencia es un pensamiento que yo vivo como verdad. Por ejemplo, los hombres no lloran. Por ejemplo, para trabajar, para ganar dinero, hay que trabajar duro. Ejemplo, a ver, una creencia que te acuerdes. Sí, los niños no lloran, las mujeres no se suben a la bicicleta. Entonces, todas esas creencias que están en la cultura, ¿sí?, ya por default, las vivimos como verdad. Y cuando los participantes llegan al entrenamiento, tienen la oportunidad de hacer como tener una lupa y hacer un análisis a esos pensamientos que viven como verdad. ¿Cuáles son esas creencias que tú tienes sobre ser hombre, sobre ser mujer, sobre ser papá, sobre ser empresario, sobre el dinero, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte? Le ponemos foco a todo eso. Y entonces una vez que yo me doy cuenta de esas creencias, las puedo, ¿qué?, transformar. Las puedo reprogramar. No se puede reprogramar lo que no se puede ver. Claro. Claro, claro. Fíjate que me parece de mucho valor escuchar cómo llevas un entrenamiento avanzado, pero también leí un poquito que también eres entrenadora del programa de liderazgo. Después de un avanzado, sigue liderato, le llamamos nosotros aquí en la ciudad de Chihuahua, programa de liderazgo. ¿Qué hay en programa de liderazgo? ¿Qué viene después de esto? ¿Cómo das ese salto, a final de cuentas, de llevar a estos jóvenes o participantes de un avanzado a un liderato? ¿Y cómo trabajan? ¿Qué hay para su vida en liderato, a final de cuentas? Bueno, primero, historia corta, yo me certifiqué primero en programa de liderazgo. Okey. Esa fue mi primera certificación. Em, y estuve entrenando programas de liderazgo por aproximadamente 4 o 5 años. Y me encanta, me encanta. El avanzado es un básico y avanzado, digamos que es el primer encuentro que el participante tiene con el entrenamiento, y la propuesta es desidentificarte de la historia que te vienes contando, ¿ok? Desidentificarte de la historia que te vienes contando, perdón, e inventarte algo nuevo. Pero el liderazgo, ahí ya viene la creación de resultados, la ejecución. Y algo que me parece brutal con ese programa es el acompañamiento. Porque esto es como el gimnasio, ¿ok? ¿Qué pasa? Imagínate, tú nunca has ido al gimnasio y de pronto te inscribes al gimnasio. ¿Cuáles crees que van a ser tus prácticas ahí en el gimnasio? Si nunca has ido al gimnasio, no sabes ni qué rollo, ¿cómo te vas a comportar? No, pues te subes a una caminadora y creo que lo único que sabes hacer caminar, ¿no? Exacto. No sabes la técnica, no sabes los aparatos, no sabes nada, y pues con los hábitos que tú tienes y los comportamientos, pues no te va a dar para que seas digamos que un cliente del gimnasio top, ¿no? Claro. O que logres los resultados. Pero ¿qué pasa si tú contratas un entrenador de gimnasio? ¿Cómo te va a acompañar el entrenador? Pues, con todas las técnicas y todo lo que realmente funciona para tu vida. Así es. O sea, es una persona experta en ese tema. Esto es lo mismo. El acompañamiento que se le da a la gente en el programa de liderazgo es uno a uno, es hombro con hombro. Entonces, no estás solo, primero que nada. Una de las cosas que a mí me gusta es el acompañamiento. Y también son servicios que yo ofrezco, el acompañamiento con la gente. 2, en el liderazgo trabajamos el hacer y el tener. Hacer y tener. Ejecución.
y que esos hábitos, esos nuevos comportamientos, ese nuevo ser, digamos que sea sostenible por un largo periodo de tiempo. Es como hacerlo un estilo de vida, o sea, que la conversación sea un estilo de vida, pero para eso hay que practicarlo. ¿Y dónde se practica? En el programa de liderazgo. Y claro, entrenamos en ser líder, en ¿qué significa ser un líder? Ser un líder en transformación. Eso es, para mí. Ok. Y al llegar a ser un líder en transformación, pues obviamente que sales al mundo a ejercer y a practicar todo lo que aprendiste durante el proceso. Y a hacer, digo, el éxito no está garantizado, pero al final de cuentas a tomar acción, ¿no? Tomar acción de las cosas que realmente tú crees que te van a funcionar para bien en tu vida. Una conversación del programa de liderazgo o de liderazgo es el nosotros. Trabajamos mucho en el nosotros, en la contribución. Tal vez parte de la programación del ser humano, o sea, nos programan para solamente nuestros sueños, nuestra familia, nuestros proyectos, mi dinero, mi familia, mis hijos, mis sueños, lo cual no hay nada de malo con esa conversación. Pero esa conversación está alineada con el yo. Y la propuesta de transformación es entrenarte en el nosotros. Si tú, si tus sueños, pero ¿qué tal tú abrir posibilidades para que otros creen sus sueños? Tú ser la posibilidad para que la gente sea abundante. Tú ser contribución para el mundo, servirle a la gente de manera desinteresada. Entonces ahí ya el yo no es que no valga, sí vale, porque pues sí son importantes también lo que nosotros queremos para nuestra vida, pero yo diría que hay una conversación más arriba, digámoslo así, que es la contribución para el mundo, ser la diferencia para el mundo, lograr ser un puente, digámoslo así, Ok. ser un puente para que las personas puedan crear sus futuros, sus sueños. Ándale, tocaste una palabra muy, muy, muy buena. Futuros. Eh, Futuro imposible. Escucho mucho futuro imposible durante el entrenamiento y platícame un poquito más de qué es eso, cómo se lleva a cabo, Ok, qué es un futuro imposible. bueno, un futuro imposible es ese futuro que en este momento en tu vida no está sucediendo, ¿ok? La gente dice, bueno, Mica, ¿son sueños? Sí, podrían ser sueños. Sin embargo, yo le agregaría a esto que tiene que ver con el ser. Quien tú estás siendo en este momento, tus maneras de ser, digamos que no te han dado acceso a que eso con lo que tú sueñas o ese proyecto se materialice, se ejecute. Entonces, por eso le llamamos imposible, porque quien tú estás siendo no es. ¿Y qué se requiere? Pues inventar un nuevo ser, una nueva identidad. Y ese nuevo ser te va a dar acceso, posiblemente, no es la verdad absoluta, posiblemente te va a dar acceso a, a ese proyecto o a ese sueño que tienes. Eso es. Por eso se le llama imposible, porque quien yo estoy siendo no es, si no ya estuviera. Okey, muy bien. Y dentro de tu experiencia, ¿qué le dirías a una persona que siente un llamado a la transformación, pero que aún tiene miedo de dar ese siguiente paso? Mica, ¿qué le diría Sí, pues a esa persona? pienso que la transformación en general del ser humano produce miedo, cualquier tipo de proceso. Ahorita estamos hablando de transformación cuántica, pero cualquier tipo de proceso que involucre una inmersión en ti, en tus creencias, en tu vida, ponerle ahí un foquito, una mirada, produce incomodidad. Entonces, yo les diría, si te da miedo, hazlo. Si te reta, hazlo. Si te incomoda, ahí es porque hay mucho valor. Y sí, yo te invito a que te llenes de sí. Sí a todo lo que sume a tu vida. ¿Y qué conversación como poderosa pudieras dejarle a ese alguien que tiene duda aún? ¿En qué conversación pudiera llegar a Proyecto Asciende, o bajo qué circunstancia lo llevaría a tomar la decisión de decir: "Yo quiero ir ahí"? ¿Qué venden o qué hacen porque tu vida cambió, no? ¿Cómo es? Bueno, dices, a la persona que tiene duda, ¿qué le dirías? Pues que vaya para que responda sus dudas.
Porque los hay, y muchos. Claro, claro. Y los hay, así como los hay con dudas, los hay con conversaciones, erróneas Sí. de lo que es la transformación. Y bueno, transformación cuántica justo es eso, que las respuestas que estás buscando están en las preguntas, ¿ok? Entonces, lo que más te vas a hacer son preguntas, más allá de respuestas, porque la gente llega quizá buscando respuestas, pero como si la respuesta estuviera fuera de nosotros, como si la respuesta estuviera allá, frente a nosotros, o el entrenador me la va a dar, o el entrenamiento me lo va a dar, y pues, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que descubre esa persona que tiene dudas que la respuesta siempre ha estado ahí? Sí, porque al final de cuentas escucho que dicen siempre, pues es que las respuestas las tienes tú en tu interior. Al final de cuentas, quien sea o quien se acerque a ti te puede dar un consejo, te puede dar una sugerencia o hazle así o hazle por acá, pero al final de cuentas tú tienes la respuesta correcta o incorrecta, pero es respuesta, ¿no? Sí, ahí está la diferencia de cuando tú eres un creador de tu realidad. Tú estás creando tus propias respuestas, porque pues, ¿qué tal que le damos significado a todo? Entonces, ¿tienes alguna duda? Invéntate la respuesta, créala, pero que sea una respuesta que te sume, porque a veces el ser humano crea respuestas que le restan, es decir, el lenguaje puede construir o puede destruir. Entonces, pues también mirar esa narrativa, ¿no? Que con la que llegamos al entrenamiento y pues aprender a inventar, a crear lenguaje que construye. Por eso te digo, si tienes preguntas, pues vas a tener la oportunidad ahí en Asciende de ver cómo puedes ser un creador de tus propias respuestas. Y me gustaría mucho escucharte decirme cómo decirle a quien nos escucha, cómo, cómo llevas tu liderato después de tu liderato. ¿Qué es? Porque muchos nos preguntan, oye, ya termino mi PL, mi programa de liderazgo, y luego ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue en la vida de una persona después de que termina sus entrenamientos? Ok. Bueno, a ver, dos conversaciones que me llegan cuando escucho la pregunta. ¿Qué sigue? No sigue nada. ¿Ok? No sigue nada. Sigue abrazar la oportunidad, disfrutar la vida. Sigue quizá el querer más, 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 porque tal vez eso es parte de ser humano, querer más, 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 más. ¿Y qué tal que no sigue nada? ¿Qué tal que lo que sigue es disfrutar? Abrazar que estamos vivos, vivir en gratitud por lo que estamos creando, quizá desapegarnos de estar pensando en el más, 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 más. Y desde ahí, desde esa postura, pues podemos elegir. Es decir, si no sigue más y si yo abrazo el momento, la oportunidad, disfruto lo que hay, entonces elijo, pues me sigo cultivando, estoy como staff quizá, en servicio para el centro, sigo en el contexto, pero solo porque está disponible, solo porque lo elijo, solo porque me quiero divertir, pero no porque yo sienta que me hace falta más o me hace falta algo, Ok, porque luego la gente llega así al entrenamiento, claro. ¿no? Pensando que algo les hace falta o que no están bien con algo o se sienten rotos, insatisfechos y pues, ¿qué tal que no hay escapatoria? ¿Qué tal que toda la vida nos vamos a sentir insatisfechos? ¿Qué tal que es parte de ser humano la insatisfacción? ¿Y qué sigue entonces? Si toda la vida nos vamos a sentir insatisfechos, ¿qué sigue? Abrazar la vida, gozarla, vivir en el presente. Abrazar la vida. Creo que es una frase muy, muy poderosa también, porque muchos nos preguntan después de que se termina su programa de liderazgo, ¿qué sigue? Y esa respuesta es encantadora. Abrazar la vida, porque está disponible, al final de cuentas. Mica, un enorme gusto, un placer poder estar aquí contigo platicando, de verdad. Eh,
Hay muchísimas cosas que hemos platicado y que podemos seguir platicando, pero sé y estoy seguro que vas a estar aquí de vuelta muy pronto, y te vamos a seguir tratando muy bien. Declaradísimo. ¿Sí? Ajá. Qué bueno que te has sentido muy bien recibida por todo el proyecto, la ciudad. Vas a ver que vamos a tener mucho tiempo de poder conocerla, y un gusto poder estar aquí frente a ti, poder grabar este podcast para todos los que nos escuchan. Quizás un mensaje final que pudieras llegar a decirnos a todos aquellos que ya estamos. Fíjate, te pediría dos mensajes de tu parte. Un mensaje poderoso para quienes ya estamos viviendo esto en transformación, quizás de sigan adelante, o algo que pudieras decir, y otro para quienes no están. ¿Qué hay aquí? Okey. Bueno, uno, que el universo siempre escucha, siempre nos está escuchando y confía. Para quien no está todavía en los entrenamientos, confía. El universo está escuchando y para algo estás viendo este video, para algo alguien te hizo la invitación, para algo viste publicidad en redes sociales. ¿Qué tal que no es casualidad? ¿Qué tal que para algo estás escuchando o estás viendo lo que estás viendo? ¿Qué tal que todos son señales? Eso es por un lado. Y por otro lado, otro mensaje es: deja las excusas y toma acción. Deja las excusas Y y toma toma acción. acción. Muchísimas gracias, Mika, y bienvenida nuevamente. No, Gracias por hombre, todo. pues gracias a toda la comunidad de Asciende. Y bueno, síganme en mis redes sociales, que aquí se las vamos a poner, Sí. mis redes sociales. Y pues nos vamos a estar viendo por acá. Gracias por la invitación. Un honor para mí ser parte de esta comunidad. Yo estoy comprometida en sumarles, en apoyarles, siempre buscando cómo puedo sumar a cada centro que me invitan, a sus proyectos, sus visiones. Siempre dispuesta, en apertura, en escucha y comprometida a tocar, mover, inspirar la mayor cantidad de seres humanos en el planeta. Sí, porque podemos hacer un mundo mejor. Sí. Gracias, Mika. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Bye, bye.